Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva, del canal de multiservicio de electrónica integral Janda Silva, electrónica Janda Silva, la vida de Janda Silva y el mundo de la reparación HDS. Espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones. Hoy te presento un invento básicamente que quizá de repente muchos técnicos lo tienen en su taller, pero yo se los voy a dejar acá, de hecho, para que me sirve como tal, ¿verdad? ¿Qué tiene esta caja maravillosa? Bueno, simplemente tiene un cable de alimentación por donde se va a conectar los 220 voltios en este caso, que es en el país donde yo radico, tiene ese voltaje en la línea de entrada, ¿verdad? Y me tiene un toma corriente acá, ¿verdad? Una toma de voltaje, donde vamos a medir el voltaje ahorita en este momento. Para yo no meter las puntas del multímetro voy a poner un cable con un par de caimanes, algo así como este. Lo voy a conectar ahí y voy a utilizar el multímetro digital. Lo voy a poner en escala alterna porque esta caja me entrega voltaje alterno, ¿verdad? Y lo coloco ahí. Muy bien. Y voy a conectarlo, el cable principal, a la red eléctrica. Mira, me entrega ahorita, en este momento me está entregando un aproximado de, si los cables no tienen falso contacto, un aproximado de 198 voltios. En algunos casos me entrega 208, 210, 212. Obviamente ahorita está prendido varios consumos en el hogar donde estoy viviendo. Está prendido la secadora, está prendido el refrigerador, está prendido la nevera. Y obviamente el voltaje alterno siempre anda cambiando constantemente, ¿verdad? Bien. Básicamente aquí tenemos una fase y un neutro, lo cual si se choca sería un cortocircuito. Esto no tiene nada que ver absolutamente nada con lámpara serie ni nada por el estilo. Vamos a medir el voltaje ahorita en una lámpara serie. Voy a buscarla. He traído la lámpara serie, ahí la tenemos, y le voy a dar simplemente el encendido. Mira, me está entregando 209 voltios, es decir, unos 9 voltios aproximadamente más de lo que me entrega lo que viene siendo esta caja. Básicamente no tiene nada que ver en sí 9 voltios más, 9 voltios menos, no hace la gran diferencia. No hace la gran diferencia realmente, ¿verdad? Me voy a volver a, bueno, voy a sacar lo que viene siendo ahorita el probador de cortos para un lado. Y voy a volver a conectar con el mismo cable a la caja de acá que les presento hoy, ¿verdad? Y vamos a conectarlo. Y tengo 200 voltios. Como vuelvo a repetir, tengo varias cargas conectadas, un poquito menos de voltaje, no es tanto. Bien, entonces, es el mismo voltaje prácticamente, ¿verdad? Y lo que voy a hacer ahorita es conectar. Nosotros vamos a comprobar ahorita un foco común. Vamos a buscarlo. Voy a sacar de acá y lo voy a conectar a la lámpara serie. Voy a conectarlo a través de lo que viene siendo. Voy a conectar este foco primero. A esta parte de acá. Voy a conectar el foco con el que yo descargo los... Bien, en este caso básicamente se prenden las dos. Se disminuye lo que viene siendo un poco el voltaje, ¿verdad? Pero vamos a conectar esto directamente a la red eléctrica. Yo voy a conectar este foco. Voy a apartar esto que está acá. Y vamos a conectar el foco
Como te puedes dar cuenta, él está encendiendo con 210 voltios, 208 voltios, que eso es lo que también está entregando ahorita, lo que viene siendo la parte de la alimentación de alterna. En este caso no estoy utilizando el probador de corto. Ahora, ¿qué voy con esto y lo que viene siendo la caja que les presento hoy? Me está entregando 200 voltios, 202, 199, a veces sube a 208, 210, dependiendo, ¿verdad? Bien, vamos a desconectar. Y yo voy a conectar ahorita vamos a conectar de nuevo el mismo foco, lo voy a conectar a los terminales del cable de prueba, pero esta vez lo voy a conectar directamente a la caja, donde tenemos 200 voltios, 205, depende. Conecto. ¿Qué pasó acá? Como es que yo tengo prácticamente el mismo voltaje alterno de la línea y el foco se me encendió mucho menor, mucho menos. O sea, tengo dos voltajes básicamente iguales, pero el foco se incendió a una milésima, por decirlo así. ¿Por qué? ¿O qué pasaría, por ejemplo, si yo ahorita conecto, vamos a suponer, aquí tengo una pistola de estas, ¿verdad? Yo la voy a conectar ahorita a la lámpara serie. Fíjate cómo él enciende. Fíjate que ahí me está encendiendo. Si yo lo toco, está empezando a calentar de una manera incluso fuerte, ¿verdad? Ahí ya está caliente, a pesar de que está conectado a una lámpara serie. Pero fíjate lo siguiente, si yo conecto esto directamente a esto, mira que estoy dándole power y le cuesta incluso prender el LED que tiene abajo, le cuesta prender, de hecho no prende. Suena, intenta agarrar y mira, lo estoy tocando con la mano, estoy presionando y no está calentando. La pregunta es ¿por qué? Mira. O tengo esto, por ejemplo. Voy a sacar lo que viene siendo ya el foco con el que yo descargo los capacitores. Y voy a conectar de nuevo el cable de prueba. Y toco esto acá. ¿Qué pasaría en un acontecimiento normal cuando choca lo que es la línea y el neutro? Pues en este caso se bajaría el break de la casa principal. Por ejemplo, si yo toco ahorita, mira lo que pasa. Si yo toco uno y si toco el otro, no pasa nada. Mira. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se baja el break? Bien, esto es, ¿qué dice acá? Y ya le voy a decir para qué sirve esto. Incluso sirve mucho para cuidarte en salud y no exponerte. Bien. Aquí tiene una letra que de hecho se borró cuando le puse el... Se borró cuando le puse el... Es una I. ¿Qué es una I en electricidad? Es la corriente, ¿cierto? Bien, vamos a quitar la parte de atrás. ¿Qué dice acá? Está un poquito borroso, pero realmente ahí dice, lo voy a poner acá grande, limitador. El limitador de corriente, no de voltaje.
Es decir, yo en esta caja tengo el mismo voltaje de la línea de entrada, 210 voltios aproximadamente, 215, 205. Va a depender, lo repito una vez más, por el tema del consumo directamente ahorita lo que hay en la casa. Pero en sí es un limitador de corriente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo conecto ahorita una fuente de alimentación conmutada, ¿qué va a pasar con el limitador de corriente? Vamos a buscarla. Bueno, voy a dejar esto de hecho aquí mismo. Y aquí tengo la fuente conmutada. Bien, y a través de los cables conecto uno aquí y conecto el otro acá. Fíjate que cuando yo lo coloco, echa como una chispita. ¿Por qué es eso? Bueno, porque ya básicamente acá voy a utilizar el multímetro. Lo voy a pasar a DC. ¿Por qué a DC? Bueno, por la sencilla razón de que yo voy a medir el voltaje en el capacitor principal. Tengo 249 voltios. ¿Ya? Es decir, el voltaje aquí típicamente sería 280, 290, 300. Tenemos un poquito menor lo que viene siendo el voltaje, porque el voltaje acá va a depender mucho de lo que esté entrando justamente por la línea eléctrica. Pero no solo eso, sino que esto te da a ti la oportunidad también de que la fuente de alimentación te entregue voltaje a la salida. Por ejemplo, si yo me paro en este disipador, mira lo que tengo acá. Voy a subir bajar el voltaje. Acá tengo, vamos a ver, me parece que, no sé si estará aterrizado. Vamos a parar en el negativo del capacitor. Me parece que es este. Ahí tengo 8 voltios. Estos 8 voltios me parece que son el voltaje standby. Y del otro lado ya yo tengo 24, 25 voltios. Es decir, que básicamente la fuente se adaptó a través de un voltaje de 200 voltios. Alimenta igual, se alimenta el capacitor porque estas fuentes son flexibles. Pero a lo que voy es que cuando tú lo tienes conectado al limitador, tú te cubres en salud con referente al tema de la corriente. ¿Me explico? Tú te cubres en salud con referente al tema de la corriente. Es decir, tú estás alimentando una fuente de alimentación con baja corriente, con el mismo voltaje básicamente, pero con baja corriente. Entonces, a la hora de recibir una descarga, por ejemplo, para tu salud, ¿me explico? Obviamente que aquí siempre se tiene que trabajar con parámetros cuidadosos, como descargar el capacitor y todo lo demás. Si bien es cierto, hay voltaje alto, la corriente es baja, es muy baja. Tan baja que si tú conectas acá, por ejemplo, el foco, como lo acabamos de hacer ahorita, darnos cuenta que el foco cuando se conectó acá no se encendió del todo. Por eso es la relación entre la corriente y el voltaje. Muchas veces lo que mata justamente no es el voltaje, sino la corriente. Y efectivamente esto es así. Son directamente proporcional, pero puede haber voltaje alto, pero a una baja corriente. Como por ejemplo los probadores de los LED, de las tiras LED, este Seayun. Tiene un alto voltaje, 300 voltios, pero la corriente es muy, muy baja. En este caso es igual, pero en alterna. Aquí yo tengo 200 voltios alternos, 210 aproximadamente, pero la corriente es baja. ¿Me explico? Entonces, aquí tengo ahorita un voltaje subí un poquito, vamos a voltear las puntas. 250 voltios aproximadamente. ¿Te das cuenta? Y me está alimentando lo que viene siendo directamente la salida de la tarjeta. Es decir, que si yo quiero conectar esta fuente de alimentación a una baja corriente para no sufrir riesgo, pero para hacer pruebas, por ejemplo, no sé, cambio un transistor conmutador, ¿verdad? Y simplemente lo cambié, quiero saber si sigue el corto o no, conecto al limitador de corriente, veo si me llega voltaje al capacitor principal, ¿verdad? Y de esta manera estoy cubierto en salud con referente al tema de la baja corriente. Si yo ahorita en este momento utilizo un foco como este para descargar el capacitor, yo desconecto desde acá y fíjate lo que va a pasar. Mira, yo voy ahorita, obsérvame el foco no se va a prender, mira,
El foco no se está... Creo que es este, ¿vale? A ver. No, perdón. Este. Aquí tengo los dos. Y el foco no se va a encender. Y el capacitor se descargó. Hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Ah, perdón, no descargué como tiene que ser. Estos son los dos. Ahora sí. Toco acá. Fíjate que el foco no se va a encender. Fíjate, ¿te diste cuenta que el foco no se encendió? El capacitor todavía estaba cargado con 200 y tanto de voltios. Y cuando yo ahorita voy a medir de nuevo, observa, ya no tengo voltaje en el capacitor. Muy diferente si yo conectara directamente esta fuente a la lámpara serie. Observa. Voy a conectarla. Ahí la he encendido. Vamos a medir el voltaje en el capacitor. Vamos a medir el voltaje en el capacitor. 275, un poquito más porque me estaba entregando con el limitador 250 y acá me está entregando 275. Ya, y en el momento en que yo descargo, observa ahora. Ahora sí me vas a observar el foco. Observa el foco, obsérvalo. ¿Viste? Se prendió un poquito y se apagó. ¿Por qué? Porque eso ya te dice de antemano que si bien es cierto que aquí se almacenó a alto voltaje, la corriente es baja con el limitador de corriente. Estás expuesto muchísimo menos con un limitador de corriente a las reparaciones de las fuentes conmutadas. Con el limitador de corriente yo conecto la fuente y yo puedo hacer pruebas de voltaje sin arriesgarme tanto en salud. ¿Me explico? Y muchos se van a preguntar, bueno, pero dime qué es lo que tiene dentro de la caja. Y eso va a quedar para una próxima clase para no alargar tanto este video. Se los recomiendo, ¿verdad? Entonces yo les voy a explicar después cómo se hace el diagrama de este limitador de corriente para que lo tengan en su taller también. Suscríbete, muchas gracias por el apoyo y bendiciones.